creo. ¿Cómo? A ver, Vuelvo sí, a decir, dale. que me parece muy importante, muy bueno, así me sale expresarlo, el entender lo que es la trama de significados de una época, cómo es que las personas de una época y un lugar específico entendían la realidad que, que- que les rodeaba entonces, ¿no? Afectada ya por los factores que sean. Eh, lo que sí me resulta un poco difícil de internalizar, digamos, ¿no? De entenderlo. Yo le estuve prestando atención, estuve tomando notas, pero no sé si será que algo se me escapó o algo, pero como que hay, como que no se me hace el panorama completo. ¿Será que tengo que leer un poco más? No, en realidad estamos tratando de atar cabos. No es que esté todo, por eso digo, no es que sea todo lineal, que yo pueda hacer así y te pueda decir va de acá Claro, a acá. Estamos tratando de buscar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque son todos hechos muy diversos. Vos ves, por ejemplo, no sé, ves, por ejemplo, lo que fue la represión en la época de Rosas, ¿no? Fue realmente terrible, la mazorca era terrible. mm, Ahora, por ejemplo, López cuando habla de Chile, dice, Chile hace lo mismo que Rosas, pero sin necesitar la represión, porque claro, es decir, la polarización era tan grande, los sometidos estaban tan sometidos que ni siquiera necesita reprimir, ¿no? Es como que está dado ya ese sometimiento. O sea que indudablemente ellos mismos, esta generación del 37, este grupo que después va a ser un grupo muy activo más adelante, ya están viendo que indudablemente el tema de la polarización y de la desigualdad es un tema profundamente complejo, pero también el tema de la libertad y el tema de entender al otro es complejo y probablemente ellos tampoco lo entiendan, ellos también se sientan una élite, también les cueste mucho, porque de pronto bueno, pueden entender a ese otro de Buenos Aires, a ese otro, pero a lo mejor eh, estaban de acuerdo lo mismo como para desprenderse de los grupos aborígenes, porque de pronto no daban digamos, no estaban en el esquema de racionalidad de lo que era en ese momento la civilización, ¿no? Y entonces es legítimo eh, eh, excluirlos. Por eso les claro. digo, Bueno, está así como se hizo en todos lados, en realidad se hizo claro, así. Un claro, es fenómeno tan que... complejo lo que está pasando, porque aún los que están planteando una sociedad donde pensemos en todos, donde nos escuchemos, donde las religiones se permitan, todo bien, ¿no? En abstracto, pero después somos los que vamos a mover la frontera, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿cómo a veces esos discursos no se corresponden, se quedan en esa abstracción? ¿No? claro. Pero cómo esto, lo que yo, Es como que digamos, está... trato de hacer es digamos, de tener en cuenta que esto está pasando, o sea, no pasó en aquel momento. O sea, seguimos de alguna manera sosteniendo algunos significados, aunque no nos atrevamos a decirlo en voz alta, ¿no? Por eso nos cuesta tanto construir una democracia que tenga que ver de verdad con la igualdad, Sí, esto es lo que yo estoy planteando, ¿no? Sobre todo en los significados sí. de exclusión, y eso perdura hasta el día de hoy, eso lo sabemos Claro. todos. Era lo que pensaba agregar también ahí. Cuando, ¿Quién está cuando hablando, perdón? estudiamos, Guillermo, profe. Ah, Guillermo, sí. Nada, cuando estuvimos estudiando el periodo de independencias y en el texto de Bettel había leído cómo estaba, o cómo explicaban que estaba conformada la sociedad chilena,
esa aristocracia muy marcada y la relación que tenían con el resto del pueblo. Me hacía acordar un poco a cuando habíamos visto Esparta el año anterior, ¿no? Cómo quedaban excluidos. Y después yo pienso también, la historia no se repite, No, porque sería imposible, pero sí que esas tramas de significado, esos claro, sustratos que estaba diciendo, claro, se replican, se claro, replican, se exacto. replican, y a menos que haya una contraposición, digamos, de otra, una construcción distinta, van a continuar replicándose, digamos, hasta ahora la sociedad chilena, no vamos a decir que está estratificada, pero Sí, está mucho más dividida que la nuestra. La, la sociedad, nuestra propia sociedad, cómo nosotros concebimos el espacio. Yo creo que a pesar de la lucha independentista, de las revoluciones que tuvimos, tampoco se cambió en la matriz, digamos, ni el pensamiento que habían tenido los españoles o que había venido con ellos sobre cómo era la concepción del territorio. ¿Sí? Lo que ellos trajeron, lo que ellos instalaron, fue lo que nosotros después continuamos haciendo. Respecto al territorio, ¿sí? Sí cambió en cuanto a la sociedad, pero no veo que haya... Y tomó tiempo, en cuanto a la sociedad y no fue instantáneo tampoco. es que Hubo cambios no es revolucionarios. lineal, no es lineal, esto son idas y vueltas, son Claro, de alguna manera controversias. Por eso es tan interesante esto, plantearlo y plantearlo en el aula y plantear, porque la única manera de ponerlo en discusión es deshilarlo, desentrabarlo y ponerlo sobre la mesa. Bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pensamos? ¿Hasta qué punto se llevó adelante todo esto? ¿No? Porque no por nada estamos hablando de los caudillos, pero bueno, también hablábamos de una tradición que tenía que ver con el absolutismo, una tradición católica que tiene que ver con una simetría muy grande, y todo eso no queda fuera, ¿no? Por eso cuando llevamos esto, por ejemplo, al tema de género, ¿no? Y planteamos la asimetría y la desigualdad, y muchas veces decimos, bueno, pero la violencia de género y cómo se produce, y bueno, le ponen una perimetral, y no, porque si no desentramamos, ¿verdad? claro. Esa Sí. legitimidad que tiene esa simetría, por más que marquemos un espacio, ese espacio va a ser transgredido, porque en realidad, así como transgredimos otras cosas, porque somos una sociedad que nos cuesta mucho sostener la ley, ¿verdad? Bueno, porque la transgresión de alguna manera también ha sido una manera de vivir, algo lícito, ¿no? Y cómo También la sociedad los orígenes del virreinato de Río de la Plata, económicamente estaba muy vinculada al contrabando, digo también, ¿no? claro. O sea, Y la mismo. palabra Y es, contrabando, ¿qué quiere decir? Quiere decir ir y, contra al bando, que es la claro, disposición que se pone, ¿verdad? Bueno, exacto. es, Perdón, profe, que lo último que digo. no, decid todo lo que quieras, si esto es para ustedes, es el lugar de Para, para- ustedes. lo tomo como algo, si uno lo pensara, o por lo menos yo lo pienso por ahí un poco relacionado con el psicoanálisis, ¿no? Los primeros años de una persona, esa infancia que va a ser la que se forme, y lo que no se aprenda o lo que esas cosas que lo lastimen a uno van a ser las que después se repliquen en el futuro, si no son resueltas en ese momento de la vida, ¿no? En los primeros años. Tal vez es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Todo lo que no fue resuelto en esa primera etapa es lo que después fue replicándose, y son los problemas que uno, vuelvo a decir, no repite, pero sí no resuelve. O sea, hasta que no se encuentre la resolución que tendría que haber sido aplicada en los primeros años, bueno, vamos a seguir, Bueno, me porque parece, con esa... no logramos deslegitimarlo, ¿no? Este es el tema, justamente, es decir, se siguió replicando porque no logramos ponerlo en discusión y realmente desnaturalizarlo, ¿no? Por eso a mí se me ocurrió lo del maniquí, porque en los símbolos está, ¿no? En el ropaje está, pero, pero cuando vamos a la realidad se desvanece, ¿no? Es como que no tiene cuerpo, no tiene sustento.
Y esto es un poquito lo que podemos ver en todo este periodo. Por eso nos costó tanto constituir un Estado y por eso hoy nos cuesta tanto todavía entender, porque como decía, a mí me gustaba mucho siempre esa frase de Trujillo que decía que el Estado se expresa en las prácticas, ¿no? Y bueno, en las prácticas lo tenemos muy claro lo que pasa. No, se ve perfecto. Pero bueno, ahora la idea es discutirlo y mejorarlo. Este es el tema, ¿no? Y probablemente se lo han propuesto muchos, porque cuando hablaban de esta nación un poco desenvolviéndose, esta noción teleológica, bueno, que de alguna manera estaba planteando una realidad, porque sabían que eso no se podía hacer de un día para el otro. Pero bueno, a veces también las circunstancias también van modificando, ¿no? esos pensamientos. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien? ¿Qué les pareció todo esto? ¿Qué opinión, qué mirada tienen? Sí, profe, Roberto, hola. Sí, ¿Qué tal? Bueno, también estoy escuchando lo que dijeron los compañeros y lo que dijo usted. Para mí se hace complejo porque obviamente acostumbrado a interpretar la historia así de forma lineal, con los personajes como Rosas, qué sé yo, y cuantos más. Analizarlo de esta manera, obviamente que lo estamos viendo recién ahora, lo estamos acostumbrando a ver de esta manera nueva. Y bueno, abre un montón de panoramas que nosotros antes, al menos yo, por ahí no recordaba o no sé si lo vi, prácticamente no lo vi. Vimos todo tan lineal que digamos, son hechos que fueron sucediendo. Ahora, el porqué de que se fueron dando las cosas, muchas de las causales no lo tenía presente. Creo que nosotros, me parece que también, como dijeron los compañeros, teníamos muchas intenciones de hacer muchas cosas, intenciones, pero después que se llevaran a la práctica eran muy difíciles y creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, son difíciles de cambiar. Es decir, nos quedamos con resabios de muchas cosas que fuimos adoptando desde el principio, desde la época colonial, que vienen propias del español, y eso fueron quedando. Fueron pasando los años, fueron pasando las generaciones, fueron pasando, qué sé yo, los tiempos, pero seguimos manteniendo algo ahí que todavía nos sigue manteniendo, como que no nos permite cambiar. No sé cuál es el punto. hay que Entonces, buscarlo, Roberto, hay que claro, buscarlo. Es decir, el punto. este abordaje no nos da las respuestas, nos propone caminos y bueno, y cada uno de ustedes tendrán que leer mucho, que buscar nueva bibliografía, que comparar. Yo les propuse, a mí me pareció que esta podía ser una propuesta, por lo menos con otro tipo de expectativas, ¿no? Yo soy de la vieja escuela, así que yo las pasé por todos los periodos y me parece que todo puede ser enriquecedor, pero que uno tiene que abrirse, ¿no? Abrirse a otras miradas, abrirse a un trabajo interdisciplinario. Hoy ya la disciplina sola no nos alcanza. De hecho, probablemente a mí haya sido también, yo tengo, digamos, 2 carreras en historia, hice el profesorado y la licenciatura en historia y la maestría en antropología social, y probablemente esta apertura, ¿no? Esta posibilidad de mirar desde otro lugar, probablemente me la haya dado la antropología, obviamente con todas las bases que uno tenía. Y hoy creo que ningún conocimiento puede ser abordado desde un solo lugar, ¿no? De hecho, lo que está haciendo la biología genética, con todos los hallazgos, me parece que esto nos abre muchísimo la mirada y bueno, nos lleva a ver la historia desde otros contornos que a lo mejor por eso mirar lo que no se mira, que en otro momento no hubiéramos mirado, ¿no? O no
o no nos hubiese parecido significativo, nos hubiésemos quedado en los periodos, en los datos, en todos esos, que no es que no sean importantes. Yo tenía un profesor de historia moderna, creo que nos dice, bueno, está buenísima la historia social, pero los que hacemos historia social sabemos historia fáctica. Cuando no sepan historia fáctica, ¿cómo van a hacer? Bueno, creo que la historia fáctica es importante, tenemos que saber dónde estamos parados, pero poder abrirnos a otras miradas y pensarlo de otra forma, ¿no? Después buscaremos cómo lo discutimos, cómo lo investigamos, cómo podemos fundamentarlo, ¿no? Porque tampoco es opinión. Creo que nosotros estamos iniciando un trabajo profesional que tiene que ver con validación de lo que decimos. Pero bueno, abrirnos a pensar de otra forma, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más le parece algo importante? ¿Le pasó algo con estas miradas? No sé, lo que quieran. ¿Alguien no está de acuerdo? A lo mejor le parece que no es significativa, que no... No sé, díganme lo que ustedes quieran decir. Hola, Profe, profe. Ah, ahí está. está bien. A Hugo ver. Bazán. Sí, ¿Cómo le va? decime, Hugo. Bueno, sí, la verdad que la manera como nos está dando usted de abordar la historia me parece muy interesante porque yo también soy de la vieja escuela y bueno, y había cosas en las cuales no se cuestionaba. Y yo creo que eso hoy en día está cambiando, ¿no? Porque hoy en día nosotros podemos cuestionar lo que haya dicho Sarmiento, ¿no? O otros pensadores, pero y me parece que creo que un poco por ahí va el camino, ¿no? Y esto que dice usted, la dialéctica también, ¿no? Bueno, eso jamás lo vi, ¿no? Lo vi con usted. Y bueno, antes era esa historia lineal y la verdad que yo me acuerdo que no se cuestionaba lo que nos daban, lo que nos daban, los que nos daban en el colegio, ¿no? Y cuestionar y dejarse cuestionar, ¿no? El profesor tiene que ser cuestionado por sus alumnos. Tal cual. No, bueno, es palabra y lo que dije yo, no, es decir, ¿por qué no? No importa, después llegaremos juntos a lo mejor o no, o cada uno quedará con su opinión, pero tiene que haber un debate en el aula, ¿no? Tiene Sí, que haber un debate. eso hay en el aula. Antes es cierto, antes de nosotros que somos de la vieja escuela, eso no había. La palabra la tenía el profesor y era el que daba la última. Nosotros, ahora no, ahora sí se construye en el aula, se debate, se Claro. pone, sí. Y eso está bueno porque al chico lo lleva a replantearse un montón de cosas y a indagar y a esto de generar la incertidumbre que lo lleva a buscar nueva información y ahora hay que cuestionarlo de esa manera porque si no el chico se aburre. Lo que pasa mucho hoy que el chico también tiene muchos problemas fuera y es complicado también de estar en el aula y llevarlo para que pueda, ¿sí? Su cabecita tiene mil cosas. Esto, desde que pasó esto de pandemia hasta ahora, creo que el chico todavía no se puede ubicar en espacio y tiempo en el aula, ¿eh? Estamos pasando una situación complicada en el aula. Ujú. Y No, sí, que además ya se venía, con el tema del aula, se venía perdiendo un poco el interés por las clases. Yo lo veía mucho con compañeros de mi hermana, que es un poco más chica que yo, y como que van perdiendo a veces ese interés por la materia, como que tienen todo ya resuelto, a veces se pierden
en investigar, en tratar de conocer un poco más. Además que en la secundaria, por lo que yo tengo, lo que estudié, era muy lineal todo también. A veces se hace aburrido cuando no hay debates. Es según el profesor también, creo yo. Bueno, pero el interés está, claro, está en nosotros, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, muchas veces, chicos, lo hablamos en el Zoom, ¿no? Bueno, de alguna manera la convocatoria en el Zoom tiene que ver también con entregar algo distinto, algo que ustedes tengan ganas de escuchar. Son casi las 10 de la noche y bueno, y hay un deseo de escuchar, bueno, porque compartimos de alguna manera un conocimiento que todavía merece interés, y eso yo creo también que cada uno de ustedes lo va a hacer en el aula, porque les interesa a ustedes aprenderlo y escucharlo, y de hecho la mayoría de ustedes han trabajado en sus clases particulares, que están ahí en lo que han preparado en las clases especiales. Cada uno le ha puesto ese deseo que sea mirado, que sea escuchado, porque bueno, porque fue el trabajo que hicieron. Y esto se ve en los alumnos, esto lo notan, lo aprecian y seguramente les va a pasar. Pero bueno, ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío, como dijimos, esto que repito siempre, que me lo dijo un alumno, responsabilidad, compromiso y excelencia, ¿no? Esas tres notas me parece que hacen de la clase lo que uno espera de ella, me parece, ¿no? Bueno, la verdad me pareció extraordinario compartir todo esto. Por supuesto, si ustedes están de acuerdo, lo subimos a YouTube para que les quede a ustedes, para que les quede a sus compañeros, porque esto es un poco lo que fueron cada una de las clases, ¿no? Con todas las dificultades. ¿Está Juli? Julián, ¿te pudiste? Juli Franjanillo, ¿se pudo conectar? Hoy... Sí, estoy acá. Estás ahí, bueno. Lo había recién. Sabemos que a Juli le ha costado un montón y que todavía le sigue costando, y bueno, y solamente con eso a uno le da emoción, porque está luchando con toda una dificultad del COVID y todo esto que como vos dijiste, Claudia, es la pandemia que todavía nos está asolando y sin embargo está acá en clase, ¿no? Esto para mí vale un montón, porque bueno, es el respeto a lo que se está haciendo, el respeto a la profesión que están encarando. Seguramente van a ser buenos profesionales, porque bueno, es esto lo que se requiere, ¿no? El estar juntos y el poder ayudarse. La pandemia tuvo que ver, enseñar en pandemia no fue fácil para ninguno de nosotros, todos tuvimos que aprender, ¿no es cierto? Tuvimos que aprender la tecnología, tuvimos que aprender a poder juntarnos sin poder vernos, a formar los equipos, y bueno, el desafío fue y lo llevamos adelante, y lo conseguimos. De hecho, acá estamos. Lo hicimos el año pasado, lo volvimos a hacer y esto es lo que tenemos para mostrar. La verdad de haber ganado este desafío, de haber iniciado este camino, que lo iniciamos con aquella canción, ¿no? Un largo y sinuoso camino, fue largo, fue sinuoso, pero llegamos, chicos, y no es poco. Llegamos con la gran felicidad de estar juntos, de habernos dado la mano, de habernos ayudado, y bueno, de haber sido honestos. Tuvimos problemas, todos nosotros los tuvimos, todos. Se nos rompieron las computadoras, no teníamos el teléfono, no se podían conectar, miles de problemas. Pero bueno, este fue el desafío y esto es lo que conseguimos, ¿no? Y la verdad, yo estoy muy feliz.
A mí me parece que esto es sensacional lo que nos pasó. No sé, esto es lo que yo creo. Así que no sé, si hay alguien más que quiere decir Profe, algo. Sí, profe, te habla Diego. sí, ¿Cómo anda, profe? bien. Yo destaco su gesta porque me remonto a lo que usted estaba hablando del tema del ser un docente y del compromiso que uno debe tener y todo eso. Y, y destaco el compromiso, sobre todo, de usted como formadora, eh, que sin querer nos va moldeando en lo que viene a ser la ética que debemos de tener. Bueno, yo estoy trabajando ahora en ámbitos educativos y todo eso, y la verdad que hay muy pocos docentes que realmente tengan la vocación de ser docentes, ¿sí? Eh, Uno ve de que muchas veces a lo mejor el contexto de pandemia y todo eso, si bien fue desfavorable, se podía revertir en base al sacrificio, a la voluntad, a, precisamente a tener esa actitud, ¿no es cierto?, de vencer y de comprometerse en tratar de llegar a la meta, al objetivo, que es brindarse y complejizar los contenidos y tratar de formar un ciudadano más crítico, promoviendo precisamente el debate, el respeto y un montón de cosas. Y la verdad que en el sistema educativo son muy pocos los docentes que tengan esta praxis, ¿no es cierto? Bueno, pero están ustedes, ya con eso basta, ya está. Sí, Ustedes van a ir adelante y van a formar otros y seguramente, bueno, ahí va a estar. Yo prefiero sí, quedarme pensando eso porque, bueno, porque entiendo que este es un gran desafío, pero bueno, pero que se puede hacer. De hecho, si estamos acá, se puede hacer, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, es eh, así, profesora. es así, tal cual. Bueno, chicos, el tema, vamos a, espera, que vamos a terminar.